Curso de Cambio Climático, Climatología, Pluviosidad y Gestión Hídrica, Maestría de Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo. Es la sesión 19, Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Bueno, con esta sesión quiero compartir los grandes principios de la llamada gestión integrada de recursos hídricos. Un paradigma que en los últimos años, incluso las últimas décadas, se ha impuesto como el dominante en el manejo de la política pública alrededor del agua y el manejo de los recursos hídricos, tanto en la región latinoamericana como alrededor del mundo en general. Lo que quiero es compartir un esquema que va a ser bastante similar al que vimos en el caso de la ecología política y que va a intentar, a partir de esta esquematización, evidenciar las grandes diferencias que existen entre los dos paradigmas. Básicamente, se van a tratar de dos grandes diferencias. Primero, la gestión integrada de recursos hídricos no va a integrar la dimensión del poder y, en particular, la asimetría de poder que existe entre los diferentes grupos y sociedades humanas que van a competir para el acceso y el control del agua. En segundo lugar, de manera un poquito más sutil, la GIRH no va a considerar la complejidad de las interrelaciones que existen entre las diferentes dimensiones pertinentes a la hora de considerar los sistemas de manejo y control de los recursos hídricos. En primera instancia, entonces, se podría abogar que la GIRH, con su pretensión a un tratamiento holístico de los recursos hídricos, pretende a una gestión que tome en cuenta una sumatoria de dimensiones y que al final pueda pretender, de manera similar al enfoque de la ecología política que hemos visto anteriormente, a un manejo y una gestión bastante completa de los recursos hídricos. Razón por la cual les quiero, a partir de un esquema muy similar, presentar los diferentes ejes y dimensiones que estructuran la propuesta de la GIRH y cómo esta se distingue de la propuesta de la ecología política del agua. Entonces veamos a partir de la diapositiva siguiente cómo tenemos un conjunto de dimensiones tal como teníamos en el caso de la ecología política del agua. Y vemos que tenemos un conjunto de dimensiones bastante similares. La dimensión biofísica, la dimensión tecnológica, la dimensión política, la dimensión económica. Nomás vamos a tener una diferencia y creo que en cuanto a la GIRH se puede hablar, en vez de una dimensión sociocultural, de imperativos sociales. Y vamos a ver cómo eso le hace un poco diferente. La GIRH va a seguir el enfoque bastante dominante y mainstream del desarrollo sustentable y en ese sentido va a plantear como imperativo, si quieren, alrededor de la gestión del agua, el alcance de una igualdad de acceso al recurso agua. Va a plantear también una eficiencia en el manejo de los flujos de agua y, por supuesto, va a plantear un uso sustentable de los recursos hídricos. Las grandes diferencias en cuanto a las dimensiones y lo que les componen desde la perspectiva de la GIRH en comparación con lo que vimos con la ecología política van a residir sobre todo en los aspectos políticos, económicos y sociales o socioculturales. Porque en el aspecto biofísico, tanto como el aspecto tecnológico, pues tenemos finalmente un conjunto de descripciones y, si quieren, de criterios bastante similares. En cuanto al aspecto biofísico, se van a considerar los flujos de agua, su cantidad, su calidad,
pues efectos eventuales del cambio climático, que es un aspecto importante de la GIRH, y una cuestión adicional que tiene que ver con el reconocimiento de que el agua es un recurso escaso, es decir, un recurso incluso que se encuentra en crisis en este momento, una crisis que está en vía de agudización, en particular con los efectos que vienen del cambio climático. En cuanto a la tecnología, vamos a tener el conjunto de infraestructuras pertinentes a, el manejo, el control de los flujos de agua, que van a ser bastante similares a los que se considera desde el enfoque de la ecología política. En cuanto a las tres otras dimensiones, es ahí donde vamos a encontrar una serie de diferencias que van a marcar la especificidad de la GIRH y de su enfoque. Primero, en cuanto a la dimensión política, se va a considerar que las instituciones, el sistema legal, el Estado y sus organizaciones e instituciones tienen que apuntar a una gobernabilidad eficiente de los recursos acuáticos. Y eso va a implicar, en primer lugar, la garantía de la definición de derechos de acceso al agua. Y eso se va a vincular con la dimensión económica. Luego se va a considerar que existe una sumatoria de actores que posiblemente van a competir para usos diferentes del agua. Pueden ser usos industriales, pueden ser usos para el consumo de agua potable, pueden ser usos para la agricultura, pueden ser usos para los ecosistemas y sus servicios. En todo caso, vamos a tener, desde la perspectiva de la GIRH, unos usos que en cierta medida van a competir, y el papel de las instituciones y del Estado va a consistir en conciliar, instalar herramientas de negociación y de conseguir finalmente un consenso entre estos diferentes actores de manera eficiente para que haya una coexistencia, si quieren, pacífica entre estos diferentes usos que posiblemente entran en competencia. Otro aspecto importante va a tener que ver con la necesidad, desde la perspectiva de la GIRH, de una gestión participativa, es decir, una gestión que va a integrar estos diferentes actores, juntarles alrededor de procesos pluralistas de negociación y la obtención de un consenso para, entre comillas, salir adelante en cuanto a la gestión del agua. En ese sentido, se va a concebir la posibilidad de una gobernabilidad eficiente del recurso agua, y eso va a suponer, desde la perspectiva de la GIRH, una sumatoria de reformas institucionales, y atrás de eso va a existir una cierta concepción del papel del Estado. Luego tenemos la dimensión económica. Alrededor de esta dimensión va a estar central la propuesta desde la GIRH que el agua es un bien económico, es decir, una mercancía. Y en ese sentido se va a reclamar desde la GIRH una necesidad de definir de manera clara derechos transables, intercambiables de acceso al agua. Es decir, la GIRH valida la necesidad de una mercantilización del agua y plantea la necesidad de recurrir al mercado como herramienta para una, entre comillas, asignación óptima de los recursos hídricos. Todo ello en vista de una, nuevamente entre comillas, maximización del bienestar económico y social. Entonces ustedes ven que allí hay una clara referencia a un enfoque neoclásico utilitarista, es decir, realmente una definición específica de lo que es el valor, apegado al valor económico, un llamado a la herramienta mercado como gran ente reguladora
ente organizadora de la distribución del agua en las sociedades humanas. Luego vamos a tener lo que he propuesto llamar los imperativos sociales. Estos se van a distinguir de la propuesta de la ecología política de integración de una sumatoria de aspectos socioculturales, en la medida que solo se van a referir a necesidades, si quieren, sociales, que desde la GRH se van a tener que cumplir para una gestión eficiente de los recursos hídricos. Y eso tiene que ver con, primero, la integración de las desigualdades de género y el papel de las mujeres en general. Tiene que ver también con la integración o el hecho de tomar en cuenta conocimientos tradicionales, pero no tanto desde una perspectiva antropológica que plantearía el entendimiento de una cosmovisión distinta, e incluso desde una perspectiva de integración de conocimientos y saberes tradicionales sobre los flujos del agua y su manejo, sino desde una perspectiva más, si quieren, consultativa, e incluso a veces podríamos abogar desde una perspectiva que pretende de manera bastante superficial un reconocimiento con fines de legitimación de un proceso democrático, sin que éste efectivamente desemboque en una soberanía desde poblaciones que tienen formas de manejo del agua alternativas. Bueno, en conclusión, lo que vemos es que el enfoque de la GIRH tiene muchos nexos y está implícita e incluso a veces explícitamente vinculada al paradigma neoclásico en términos económicos y de manera más amplia, si quieren, al proyecto político neoliberal. Hay un reconocimiento explícito del papel del mercado que tiene que ser la herramienta que organice la distribución del agua en la sociedad y es identificada como la herramienta que va a desembocar en una gestión eficiente de estos recursos hídricos. Hay, a la par, una pretensión a una gestión eficiente a partir de la imposición de toda una racionalidad que va a estar asociada a proyectos tecnológicos específicos y a, si quieren, las definiciones de títulos de acceso al agua, una privatización del agua, una mercantilización del agua que va a estar identificada como sana para un mejor manejo de las aguas. También, y eso es la gran diferencia, si quieren, a la par de lo que acabamos de mencionar entre la GIRH y otros enfoques como puede ser la ecología política, por ejemplo, se va a dejar de lado la dimensión del poder. No existe en la GIRH una integración explícita de las asimetrías de poder que puedan existir entre los diferentes grupos humanos y sus necesidades en cuanto al acceso al agua y la forma con la cual se van a socialmente relacionar con el agua. Más bien, lo que va a atravesar la visión de la GIRH es que la sociedad está compuesta de una sumatoria de actores, agentes económicos, si quieren, que tienen sus propios intereses, sus propias preferencias, y en ese sentido, pues, el papel de la GIRH va a consistir en maximizar las utilidades agregadas de todo este conjunto de actores en una clave neoclásica bastante marcada. Entonces lo que se puede decir es que la GIRH se constituye como una propuesta que está íntegramente asociada tanto al proyecto político neoliberal como a la economía neoclásica, como a los planteamientos mainstream que están asociados a la propuesta, por ejemplo, de desarrollo sustentable y una propuesta de manejo eficiente, de gobernanza
y de gobernabilidad eficiente del recurso hídrico.